Buenos días, mi nombre es Carlos Sagi, soy profesor de EUNEIZ, del grado de producción musical y bueno, vamos un poquito retrasados, entonces vamos a ir directamente a la primera presentación que va a realizar Miguel Rodríguez. ¿Qué tal, Miguel? Miguel es Hola. psicólogo, filólogo hispánico, doctor en estudios literarios y profesor de la Universidad de La Rioja. Colabora con el grupo GIECO en el proyecto Avecinas y ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de Alcalá y la Universidad de Turín. Ha firmado cerca de una veintena de publicaciones académicas y sus líneas de investigación se centran en las fábulas, el folclore, la prensa y los animales en la historia y las letras hispanas. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Primera pregunta. ¿Se ve bien? ¿Se me oye? Sí, ¿Se ve bien la presentación? Sí. sí, todo bien. Sí. Bueno, yo también ahorro en preámbulos. Gracias por invitarme un año más. Es un placer estar aquí. Y nada, empiezo, que vamos un poquito tarde. Por el nombre de Marizápalos, los eruditos de la historia y del teatro español le suelen evocar a la execrada María Calderón, famosa actriz y cantante del 600 que dio a luz a Juan José de Austria, bastardo del rey Felipe IV. Pero hubo otra Marizápalos que gozó de una trayectoria tan efímera como excepcional solo 2 centurias más tarde, afincada en un terreno plenamente literario. Son muy escasas las alusiones en Internet a esta tía Marizápalos, aunque en varios blogs personales sus autores se han interrogado sobre sus raíces y su calado en la cultura decimonónica. Trazaré aquí la primera biografía académica de este personaje ficticio. Desvelaré sus orígenes, sus referentes y dibujaré el mapa de su itinerario por la literatura peninsular del 800 y de principios del 900. Desde las compilaciones de cuentos y la comedia de magia hasta las aleluyas y pliegos de cordel, sin olvidar su presencia en los periódicos. El examen de este recorrido resulta de interés para el análisis de la evolución de las consideraciones sociales en torno a la brujería, la senectud femenina y la otredad en la España del XIX. Debe asimismo engastarse en un amplio marco teórico nutrido por los hallazgos, sensibilidades e inquietudes de corrientes de investigación como los estudios de género y los estudios de envejecimiento, que están siempre alerta ante las disparidades y abusos perpetrados contra colectivos vulnerables como los ancianos y las mujeres. Marizápalos pertenece a la familia de los compuestos con Mari, hipocorístico de María, con el significado de bruja en el refranero popular. Se adentra así en el fértil territorio de los antropónimos misóginos que reprenden los defectos en la higiene, el físico o la moral de los miembros del sexo femenino. Quizá descienda por elisión de la R de Marizárpalos, voz para calificar a las féminas desaliñadas, pues zarpa designa en el tesoro de Covarrubias el andrajo mugriento que cuelga del borde inferior de los vestidos. Lo estéticamente horroroso, como habrá ocasión de comprobar, va siempre ligado a nuestro personaje. Al margen de estas pesquisas en onomástica, la primera mención documentada a una bruja bautizada como Marizápalos proviene de 1839. Por un lado, de la redoma encantada de Harzenbach, publicada ese mismo año, y por el otro, de un aviso anónimo en el diario El Mercado, en el que se anunciaba la reimpresión de un libro titulado La tía Marizápalos, cuentos de magia y encantos. Cito, aumentado con el arte de hacer las maravillas de la magia. Fin de la cita. Este último apunte sugiere la existencia de una edición anterior de la que hoy no guardamos evidencia material. La redoma encantada es una comedia de magia que observa desde un prisma burlesco el mito de la brujería. También es la pieza en la cual se consolida el motivo de disfrazarse de bruja, que hará luego fortuna en el teatro infantil de Benavente y Bartolozzi. Gravito, sobrino de Marizápalos, asume su aspecto por accidente tras derramar una artesa. Se desplaza volando a un aquelarre y allí disuelve la secta nacional de las brujas. Un gesto simbólico que acredita el escepticismo dominante desde la Ilustración. Dicho de otro modo, es la confirmación fehaciente de que en la España decimonónica no tenían cabida tales supersticiones y de que solo se toleraban cuando venían justificadas por la adscripción del texto al género fantástico. Con todo, su recuerdo aún no se había disipado de la memoria del público, y así Harzenbach rememora varias veces lo ocurrido en Barahona, nos habla del conventículo y de tópicos como las travesías aéreas, los ahogamientos o la creencia de que chupaban la sangre de los niños.
Una obra infinitamente menos divulgada es La tía Marizápalos, cuentos de magia y encantos, aunque debió de disfrutar de cierta nombradía editorial en su tiempo, pues recibió una quinta edición en 1853. A ella fue anexada una historia de las brujas extraída del auto de fe de Logroño que comentó Moratín. Esta es la silografía no exenta de tintes satíricos que antecede a la portada del libro. En ella las brujas son representadas como mujeres desnudas, con cuernos demoníacos y provistas de la icónica escoba que emplean en sus expediciones nocturnas. Las flanquea una galería de bestias malignas y diablos con expresiones grotescas. Dicho grabado, como otros muchos de los que sazonan la obra, no refleja certeramente su contenido ni la identidad visual de Marizápalos. Obedece a los objetivos de reciclar recursos, planchas de madera, y de ofrecer un reclamo comercial añadido. Ilustraciones caras y todavía no demasiado comunes, y en concreto una particularmente morbosa, en la cual figuran jóvenes seductoras para la mirada de un hombre heterosexual, junto a un repertorio de criaturas del infierno estrambóticas, perturbadoras y no por ello menos fascinantes. Solo daré algunos apuntes de la historia de la cueva de la tía Marizápalos, pues las otras narraciones que congrega este título, La gata blanca o La hermosa de los cabellos de oro, fueron tomadas de forma espuria de Madame d'Aulnoy y de otras fuentes. Frente a una vetusta tradición literaria que ultraja tanto a las brujas como a las ancianas, dos categorías que a menudo se solapan, basada en una repulsa real, el narrador rompe una lanza a favor de Marizápalos. He aquí el favorable currículum de nuestra bruja, caracterizada por su filantropía y sus dotes para la sanación, que en nada dulcifican su figura decrépita. Cito: se la encontraba en todas partes y principalmente en donde podía socorrer a algún desgraciado. El vulgo en todas sus enfermedades la llamaba, y como si tuviesen la fortuna que se personase en la cabecera del enfermo, ya le consideraban fuera de peligro. En cuanto a riquezas era lo mismo, se la veía socorrer siempre al verdadero indigente. Fin de la cita. Aunque no lo hace de manera crítica, el autor también revela los resortes sociales que activaban las delaciones en los juicios por brujería, las envidias, venganzas, frustraciones y temores de otros habitantes del poblado, que encontraban en estos chivos expiatorios una oportuna válvula de escape. Lo sucedido en Zugarramurdi pondrá en fuga a Marizápalos, hechicera radicada en las inmediaciones de Logroño, a caballo entre el 500 y el 600, una etapa dorada para las letras españolas, aunque oscura por la persecución inquisitorial, a la cual permanecerá vinculado este personaje en muchas de sus futuras reencarnaciones. A diferencia de otros prototipos de bruja más vituperables, frecuentes en siglos pretéritos, aquí Marizápalos ha sido redimida. No es objeto de bromas y se acerca al modelo del sabio benefactor, un rol que desempeñan más asiduamente los varones, o de la hada madrina de los cuentos maravillosos. Ello no la libra de verse forzada a ocultarse para evitar la hoguera, pero la hace merecedora de una simpatía y compasión que le serán negadas en poemas y en referencias casuales posteriores, donde la fealdad destacará como su atributo más emblemático. Tal vez la peripecia literaria más célebre de Marizápalos fue la que tuvo lugar en los pliegos de cordel barceloneses entre 1858 y 1859. La ciudad condal ya había conocido a una bruja ficticia llamada Mari Morena 6 años antes, pero fue el nombre de nuestra hechicera el que acabó enlazado a una empresa editorial tan lucrativa, apasionante y plagada de anécdotas como previsiblemente polémica. Un misterioso José Torras lanzó la serie de publicaciones semanales La Bruja hacia finales del otoño de 1858. Su sencillo argumento puede resumirse en apenas un párrafo. Los estudiantes haraganes y apicarados, Blas y Antolín, se citan con la tía Marizápalos todos los viernes a las 12 de la noche en la calle de San Juan, o varios números más tarde en la Font del Gat. Allí la anciana irá descubriéndoles las verdades del mundo, con arreglo a temas y formas reminiscentes del barroco. El desengaño, la falsedad de las apariencias, la censura de los poderosos. He aquí el retrato de Marizápalos que nos brinda su primera entrega. Lo tienen a la izquierda. Luego aderezado por un tupido bigote, se puede ver a la derecha, para mayor escarnio de la maga.
se ajustaba en líneas generales al patrón de la vieja bruja cuya belleza ha disminuido con los años, de prominente nariz y frente surcada de arrugas, y no hay atisbo de piedad o de ternura en su descripción, por más que esté destinada a convertirse en la astuta pero bondadosa guía, oráculo, protectora y mecenas de Blas y Antolín, al estilo de Virgilio en la Divina Comedia de Dante, pues según los hexasílabos que trasladan su etopeya, cito: yo soy Marizápalos, la bruja que cuento, más siglos de vida, de oficio más tiempo. Yo soy la que sabe, las puertas abriendo, los techos alzando, los 1001 misterios que esta ciudad tiene. Yo sé sus secretos, yo soy la que miro, yo soy la que observo de noche y de día. Yo soy la que velo, yo soy la que sabe la historia o el cuento del rico magnate, del hombre del pueblo. En fin, la que entrando en farsas y enredos conoce del mundo lo malo y lo bueno. Fin de la cita. El segundo fascículo declaraba en su encabezado su vocación miscelánea e instructiva, además de lúdica, que unida a un precio económico pretendía atraer a una amplia cifra de consumidores. Lo refrenda el hecho de que se dé entrada a la crónica negra y a noticias fantasiosas o directamente inventadas. Además de la recreación por medio de la burla, la bruja nunca anduvo ayuna de crítica social. En uno de sus primeros números destapaba la miseria de una familia cuyo padre no lograba alimentar a sus vástagos, ya que, cito, después de trabajar en una fábrica 14 horas diarias del más penoso trabajo que le había perjudicado la salud, ganando un mezquino jornal, para mayor fatalidad había cesado hacía una semana y se hallaba en aquella actualidad sin colocación. Fin de la cita. Un cuadro trágico y tremendista. Esta solidaridad con las penurias de los obreros aflora nuevamente en su 14ª entrega, donde se reproduce esta dramática cancioncilla que emula el habla de negros del villancico Pobre Negrito o el tango americano, entonado por esclavos afroamericanos y muy propagado por España hacia el Ecuador de la centuria, en un acto descarado de apropiación musical. Cito: oh pobre obrero, que triste está, trabaja mucho y no gana nada. Su amo un día le rebaja todo el trabajo que va a ganar. Fin de la cita. He computado una 20 de fascículos oficiales de la bruja, aunque en los repositorios que los custodian faltan entregas intermedias, y pienso que es probable que haya otras sin catalogar, quizás no conservadas. Que varios autores, como los desconocidos Francisco Prats Forcada o Bertrán, cooperasen con José Torras, el máximo responsable de esta publicación, no le extrañará a nadie. Si es cierto, como se prometía en los rótulos, que salía con regularidad semanal, este ritmo frenético exigiría escribientes ágiles y bien coordinados. Eso explica que haya incisos entre las excursiones ultraterrenas de Marizápalos en los que eran insertados simulacros de reportajes periodísticos e incluso un breve tratado de cartomancia que tal vez bebiera de obras como Juego de manos de Avinguet o de libros de prestidigitación franceses. Resulta un excelente indicativo de su éxito que a Torras le brotasen dos imitadores, uno muy temprano e incógnito en la relación verídica jocoseria de lo que pasó a una joven moza de servicio, la cual, deseando ver a la bruja en su lugar, vio al esposo de esta y lo que le sucedió aquella noche con él, está ahí el título, impresa por José Gaspar. El otro fue un antiguo colaborador suyo, Antonio Roqué, quien después contrató a Juan Jordi para sacar su periódico instructivo chascarrillero y satírico dedicado a la ilustración del pueblo catalán, que en alguna tirada se aproxima peligrosamente al plagio. Carezco ahora de tiempo para explorar la ignota relación entre Torras y Roqué o para compulsar detenidamente ambos documentos detallando sus discrepancias. Baste agregar que Torras diseñó un sello que garantizaba a sus clientes la autenticidad de sus pliegos y que juró que atacaría, cito, con todo el rigor de la ley al que lo reimprimiere o expendiere sin su autorización. Fin de la cita. Era aquella una demostración elocuente de la popularidad y los pingües ingresos que habría llegado a producir la bruja. A finales de 1870, Marizápalos regresa a los rotativos para protagonizar una serie de relatos que ameritan nuestra atención. El primero de ellos es Los 10 trabajadores de la tía Marizápalos, un cuento aleccionador que Tío Sabio regala a las féminas de su aldea. Según este personaje, su abuela Antonia, extenuada por sus abundantes faenas, imploró el auxilio de Marizápalos. Para ayudarla con sus quehaceres, la bruja, una suerte de hada madrina benéfica, le obsequia 10 minúsculos auxiliares que residirán en el interior de sus dedos. La moraleja de la historia advierte de los riesgos de la ociosidad, un reproche habitual
desde la Ilustración. Pero el propósito del cuento es adoctrinar al género femenino para que realice sin quejarse las labores domésticas, para que sea útil a sus maridos y se ciña a la lista de tareas que desde antiguo le han sido encomendadas. Más interesante como testimonio de una realidad social invisibilizada, se me antoja La tía Marizápalos de Miguel Granadino Torcuato Tárrago, aparecido en 1879 en el periódico Para Todos. El autor nos presenta una historia poco original. Un campesino, Nicolás, se encapricha de la hija del alcalde, Casilda, de un estamento más alto que el suyo. Para conquistar su corazón recurre, cito, a una de esas gitanas que no tenía otro oficio ni beneficio que decir la buena ventura a los que quieren saberlo. Fin de la cita. Una profesión tradicional entre las mujeres romaní de España, especialmente las de mayor edad, que aquí ejerce esta nueva encarnación de Marizápalos. Practicaba, como era usual entre cierta estirpe de encantadoras celestinescas, tanto fictivas como reales, una magia amorosa y pragmática, de ascendencia popular y cultivadoras fundamentalmente femeninas, muy distinta de la que llevaban a cabo sus equivalentes cultos masculinos. Mediante un ritual absurdo y de elevado coste monetario, la bruja afirma haberle conseguido el enamoramiento de su dama. Un engaño que no tarda en ser expuesto. Enfurecido por la estafa, Nicolás penetra en su casa sin su consentimiento y la golpea. En una escena despiadada que no condenan las autoridades de este universo diegético, más preocupadas por castigar a la hechicera obligándola a cambiar de domicilio. No se plantea Tárrago las precarias circunstancias vitales, la vulnerabilidad, marginación y desigualdad extremas que empujarían a personas como Marizápalos a cometer tales delitos. Antes bien, legitima la violencia institucional contra ellas. La imagen que acompaña al texto, la pueden ver ahora en pantalla, manifiesta tanto la superioridad física y la ira del rústico como el espanto que sufre la adivina muy inferior a él en fuerzas, a punto de ser apaleada. El cuento concluye con un final feliz para Nicolás, quien contrae matrimonio con alguien de un linaje de labradores, lo que nada controvierte la retrógrada ideología de clase de la burguesía y la aristocracia decimonónicas. No así para la tía Marizápalos, doblemente desamparada por su identidad como hembra y como gitana. Un caso paradigmático de interseccionalidad o cruce entre su condición étnica y la sexual. Saltemos ahora al primer tercio de 1900, un periodo en el que la casa editorial Hernando seguramente publicó La Aleluya, La tía Marizápalos o La reina de las brujas. He seleccionado para ustedes varios grabados. Esta obra vierte en 48 estampas anónimas una historia delirante, ambientada durante el 700, a juzgar por la ropa y los tricornios de sus protagonistas, y pobremente hilvanada sobre la vida y muerte de una versión jocosa de Marizápalos. Pletórica de clichés brujeriles paneuropeos y rayana en la sátira de costumbres. Basta contemplar la faz deforme, hinchada y nariguda de Marizápalos en comparación con los otros humanos que desfilan por los grabados para ser conscientes del desprecio que destila hacia las personas de su gremio. Aquí la bruja es humillada y escarmentada por sus fechorías y por hábitos reprobados por la sociedad, como lo era casarse con un hombre mucho más joven que ella. Entre otros estereotipos asociados a la brujería encontraremos la monstruosidad corporal, sus metamorfosis en animales dañinos, el vuelo con escoba, el infanticidio, la creación de aquelarres dedicados al vicio, la utilización de agujas y el uso de polvos y sortilegios con los que someter a sus víctimas. El recurso a estos tópicos no es serio, ni respeta siempre su formulación canónica. Han sido alterados para acomodarse a un pastiche burlesco, cuya meta consiste en provocar la risa, ridiculizando a Marizápalos y sus disparatadas desventuras. En conclusión, aunque el nombre de Marizápalos ya circulaba de viva voz entre el pueblo español antes de 1839, la redoma encantada le proporcionó un impulso notable a su notoriedad. El significado insultante del antropónimo, que hacía referencia a féminas desarregladas, se prestaba a su entronque con la aborrecida imagen de las brujas, señoras provectas, horrendas y ruines, como parte de una abultada herencia de ludibrios misóginos y gerontófobos de la que abrevó a placer y que vino a corroborar.
coronó la cima de su prestigio en soportes escritos dentro de la literatura de cordel barcelonesa de 1858 y 1859, de la mano de José Torras y su publicación semanal La Bruja. Tanto allí como en otros cuentos coetáneos, el personaje de Marizápalos tendía a ceñirse a dos configuraciones, a veces mezcladas o superpuestas: la hechicera experimentada y dadivosa, y la embaucadora egoísta y traicionera. Ni una ni otra quedaban a salvo de befas y desaires. De hecho, en el primer patrón conviven denuestos, chanzas y sorna con la gratitud por sus servicios, mientras que en el segundo coexisten con una brutalidad enfocada al otro que trasciende las fronteras de lo paródico. En el primer tercio del siglo XX se evaporaron los últimos vestigios literarios de la tía Marizápalos. El mito de la brujería, afianzado por la Inquisición, se había empezado a desvanecer en el horizonte de una era progresivamente más remota. Ignoro si alguna traza sobrevivió al olvido en la literatura oral. En cualquier caso, lo que se desprende de esta investigación es que durante casi 100 años Marizápalos aglomeró en sus iteraciones diversos estereotipos brujeriles evaluados desde el descreimiento, el humor y la distancia irónica, así como un desdén oscilante hacia su naturaleza de mujer, vieja y en una ocasión gitana. Con esto he terminado. Muchas gracias.